¿Tuvo Jesús hermanos carnales? Respuesta de Andrés Pong Esparza, evangelista en la Iglesia del Señor en Indianápolis, Indiana. A Luis Toro, sacerdote católico. A Rafael Díaz, predicador católico. Y a todo aquel que quiera saber la verdad. ¿Tuvo Jesús hermanos carnales? La palabra de Dios nos enseña a no ser indiferentes ante los que se oponen a ella. En Judas, capítulo 1, versículo 3, el hermano del Señor Jesús nos dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí encontramos cosas interesantes en este versículo que tienen que ver con nuestra presentación. Dice el hermano del Señor que debemos de contender. No nos dice que seamos contenciosos, pero sí nos dice que debemos de contender y dice que debemos de hacerlo ardientemente. En la Biblia de las Américas dice eficazmente, así de que debemos de contender con ardor, siempre pensando en el conocimiento, saber qué es lo que estamos haciendo. Y la razón es la fe. Dice la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esta fe que ha sido una vez dada a los santos es la palabra de Dios. Así de que esta fe es la fe objetiva, no la fe subjetiva. La palabra de Dios es una espada de dos filos que entra hasta lo más profundo del ser humano. Así de que si usted pone atención en lo que dice la palabra de Dios, usted podrá descubrir la respuesta a la pregunta: ¿tuvo Jesús hermanos carnales? Luis Toro, sacerdote católico, reta a que se le dé un texto que diga que María tuvo más hijos. Luis Toro dice que la Biblia dice madre de Jesús y no madre de uno de sus hijos. Asegura que Judas y Jacobo, hermanos del Señor, son sus primos. Por otro lado, Rafael Díaz, predicador católico, dice que en la Biblia no dice jamás que María, la madre de Jesús, y sus otros hijos, ni dice los hijos de tu madre. Esto dice Rafael Díaz, entre otras palabras enfáticas. ¿Tuvo Jesús hermanos carnales? Si nosotros fuéramos personas que nos gusta la discusión de una manera sin razonamiento, usaríamos la propia retórica de ellos. ¿Dónde dice que María siempre virgen? ¿Fue primero la palabra de Dios o el movimiento del catolicismo? ¿Fue primero la Iglesia del Señor o la Iglesia católica, apostólica y romana? ¿La iglesia que Cristo edificó en el primer siglo iba a durar para siempre o iba a ser sustituida por la Iglesia católica, apostólica y romana? ¿Dónde dice la Biblia acerca del bautismo de infantes? Ahora, todas estas preguntas que enumeré ahora son preguntas válidas, porque realmente ni lo dice la Biblia con tantas y cuantas palabras, ni siquiera hay el concepto bíblico. ¿Tuvo Jesús hermanos carnales? Una de las formas de entender cuando en la palabra de Dios se usa la palabra hermano con relación a Jesús es qué término se usa como hermano y en qué contexto está. El léxico, que es el diccionario expositivo Vine, demuestra el principal uso del término usado para hermano, adelphos,
su principal uso no fue para primos, sobrinos u otros familiares. El diccionario Vine enumera de que adelphos fue usado para hermano, pariente o en forma plural a una comunidad basada en una identidad de origen o vida. Se usa de, y está hablando de hermanos de raza, y también habla de hermanos espirituales. Pero note, por favor, el término adelphos, su significado directo y su significado natural, hijos varones de los mismos padres, según Mateo 1:2, Mateo 14:3. El significado número 2 dice descendientes varones de los mismos padres. Hechos 7:23, Hechos 7:26 y Hebreos 7:5. El significado número 3, hijos varones de la misma madre. Mateo 13:55, 1 Corintios 9:5, Gálatas 1:19. Así de que el significado principal de la palabra adelphos, que se traduce hermano en la Biblia al español, es usado directamente, principalmente, naturalmente, como hermanos carnales. Y si no es suficiente, también tenemos la palabra para hermana. La palabra hermana en el griego, que es el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento, es adelphe. Y el uso de esta palabra es de la relación natural, por ejemplo, Mateo 19:29, de las hermanas de Cristo, hijas de José y María, después del nacimiento virginal de Cristo. Por ejemplo, Mateo 13:56, que lo estaremos citando. Y también la palabra hermana en el sentido espiritual o en el sentido figurado se usa de parentesco espiritual con Cristo, una afinidad marcada por el cumplimiento de la voluntad del Padre, de la relación espiritual basada en la fe en Cristo. O sea, hermanas son aquellas mujeres que tienen la misma fe, hermanas espirituales. Ya hay muchos versículos. Romanos 16:1, 1 Corintios 7:15, 1 Corintios 9:5, Santiago 2:15 y Filemón 1:2. Continuando con el léxico Vine, este léxico desmiente lo que dicen los católicos. Ellos dicen que no había términos en el griego para referirse a primos, sobrinos, parientes o familiares. Pero vamos a ver lo que dice el diccionario Vine. Parienta, pariente, y el término es sungenis. Sungenis es forma para parienta, pariente. Sungenes es una variante para parienta, pariente. Y hay otra variante más, sungeneus. Sungeneus. Y usted puede ver la cantidad de versículos que usan este término en el Nuevo Testamento. Así de que hay una palabra para pariente, parienta. Y esa palabra tiene 3 formas diferentes de ser usada. Entonces sí hay un término para referirse a parientes y no solamente el término adelphos, pero todavía tenemos otro más. Repetimos, el léxico desmiente lo que dicen los católicos. Ellos dicen que no había términos en griego para referirse a primos, sobrinos y parientes o familiares. Aquí nosotros encontramos otro. Para primo encontramos el término anepsius. Anepsius. Y usado en Colosenses 4:10. Quiere decir primo. En algunas versiones se usa para primo. En algunas otras versiones se usa para sobrino. Anepsius. Colosenses 4:10. Y también podemos decir y agregar de que la palabra de Dios enseña
según el diccionario Vine, de que el término usado en los versículos que citaremos a continuación es adelphos y adelphe. Dice en Lucas 8, por favor. En Lucas 8, versículo 19, y entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. La Biblia enseña que Jesús tuvo hermanos carnales. La palabra de Dios enseña que Jesús tuvo hermanos carnales. Marcos 3, versículo 21. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle. Aquí es muy importante aclarar que los suyos son sus familiares directos, su familia directo. Y si nosotros tenemos duda, sigue hablando el capítulo 3 y llegamos al versículo 31 donde dice, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Los hermanos y la madre de Jesús querían rescatar a Jesús de la multitud, querían que él tuviera más atención hacia ellos, que conviviera más con ellos. Ellos a la vez estaban fuera de la multitud que seguía a Jesús en ese tiempo, y ellos llegaron a creer de que Jesús estaba trastornado ya de sus facultades mentales, está fuera de sí, decían. Vamos a concluir la primera parte de esta presentación. Quiero hacerlo en otra segunda parte debido al espacio que se necesita para poder subirlo al internet. Yo les agradezco su atención en esta primera parte y les pido por favor que me acompañen a una segunda parte. Dios les bendiga y muchas gracias por su fina atención.